Buenas tardes a nuestros compañeros de Europa y buenos días a nuestros colegas de Latinoamérica. Soy Francisco Chicharro, director del grado en Matemática Computacional de UNIR, y os quiero dar la bienvenida a una nueva Open Class de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. En esta ocasión vamos a trabajar sobre un tema de candente actualidad, como es el coronavirus, una actualidad a nivel mundial. Tenemos con nosotros al catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Villanueva. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? El doctor Villanueva nos contará a grandes rasgos la modelización matemática de las epidemias, para posteriormente profundizar en el caso particular del COVID-19, en un trabajo realizado con su equipo de investigación. Veremos que se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales, que nuestros estudiantes del grado en matemática computacional conocen de asignaturas como ecuaciones diferenciales o modelado matemático. También nuestros estudiantes del máster en Ingeniería Matemática y Computación tienen cierta habilidad con este tipo de sistemas por asignaturas como métodos numéricos o modelado y simulación numérica. Al final de la sesión, daremos lugar al turno de preguntas que podéis ir formulando en el chat. Así que le dejo paso al doctor Villanueva para que nos presente su trabajo Modelos matemáticos para epidemias, de la teoría a la realidad. Pues muchísimas gracias, Francisco. Quería agradecer la invitación que me habéis cursado para poder dar esta conferencia y saludo pues a todas las personas que nos están viendo, por lo que veo en muchos lugares del mundo. Bien, esta charla la vamos a dividir en dos partes. Uno, una visión teórica de los modelos epidemiológicos y otra parte en la que nos centraremos en el trabajo que el equipo al que pertenezco está realizando últimamente sobre cómo modelizar la epidemia del COVID, tal cual ha dicho Francisco antes. Muy bien, pues las enfermedades infecciosas son enfermedades causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Muchos están dentro de los humanos y aunque pueden ser inofensivos e incluso útiles, hay situaciones en que pueden desencadenar infecciones. Una persona puede infectarse por contacto directo con otras personas infectadas, por contacto indirecto tocando objetos con el patógeno transmitido por una persona que ha tocado ese objeto y que estaba infectada, y por lo que habitualmente se llaman vectores, que son los mosquitos que con sus picaduras nos pueden transmitir enfermedades, o por contacto o mordeduras con animales. Algunas de esas enfermedades os sonarán y son pues la varicela, la gripe, la meningitis, el virus del papiloma humano, el resfriado, la tuberculosis. Todas estas se hacen por contacto directo o indirecto y la toxoplasmosis que se propaga por contacto con gatos o la malaria, el zika o la chikungunya por picaduras de mosquitos. Algunas de ellas son leves y o tratables e incluso algunas se definen como benignas, pero otras pueden tener serias complicaciones. Desde antiguo tenemos noticias de enfermedades infecciosas. Ya en el libro del Éxodo, las plagas de Egipto se atribuyen a enfermedades contagiosas. En el libro de Isaías aparece la decisión del rey de Asiria de abandonar la toma de Jerusalén sobre el año 700 a.C. por una enfermedad que aquejaba a sus soldados. En el siglo segundo aparecieron lo que se llamaron las plagas antoninas, que probablemente fueran sarampión y que menguaron drásticamente la población romana, y eso facilitó que los bárbaros empezaran a introducirse ya en el Imperio Romano. La derrota de los aztecas por Hernán Cortés puede explicarse parcialmente por una epidemia de viruela. Esta viruela además se propagó por el resto del continente y parece ser que también fue un poco responsable de que Pizarro conquistara las tierras de los incas. La peste negra se propagó desde Asia a Europa en el siglo XIV en varias olas. Causó la muerte de la tercera parte de la población europea entre 1346 y 1350, es decir, en solo 4 años. Y además hubo olas de esta enfermedad que fueron recurriendo en varias partes de Europa durante más de 300 años. En particular, fue recordada la peste negra en Londres a mediados de 1600.
También después han aparecido otra serie de plagas o de pestes o de epidemias, como por ejemplo la de cólera del año 1820, que también empezó en Asia, la gripe española y bueno, recientemente recordaréis SARS, MERS y alguna que otra epidemia más. Cuando nos enfrentamos a una posible epidemia, aparecen unas preguntas de interés en salud pública. Es decir, los responsables de sanidad de los países necesitan saber a cuántas personas afectará, cuántas personas necesitarán tratamiento, cuánto durará esta epidemia y si interesaría poner a los enfermos en cuarentena. Para esto, la modelización matemática en epidemiología proporciona la comprensión de los mecanismos que hay subyacentes y que influyen en la propagación de la enfermedad. Ayuda a responder preguntas como las que se han formulado ahí arriba y además permite sugerir y simular estrategias de control de la enfermedad. El primer resultado que se conoce de epidemiología matemática en defensa de la práctica de la inoculación contra la viruela en 1760 fue por Daniel Bernoulli. Bernoulli pertenecía a una familia de matemáticos de 3 generaciones donde se incluyen pues, ingenieros, matemáticos, físicos, etc. Sin embargo, los fundamentos de los enfoques actuales de epidemiología basado en modelos compartimentales fueron establecidos por los médicos de salud pública Ross, McKendrick, Hammer y Kermack en sus conocidos trabajos que se publicaron desde 1927 hasta 1933. Los modelos compartimentales que establecieron y que son los más conocidos ahora son el SI, que corresponde a una situación donde una enfermedad solo permite que haya personas susceptibles o sanas e infectados, y que las personas que se infectan se mantienen en estado de infectado. El modelo SIS o SIS, en donde las personas, cuando acaban de estar infectados, vuelven a ser susceptibles y pueden volver a infectarse. Los modelos SIR, donde una persona, después de estar infectado, pasa a un estado recuperado en el que puede tener una curación total y una inmunidad permanente contra esa enfermedad. Es decir, no se podría volver a infectar. Y el modelo SIRS, en donde después de un tiempo de inmunidad temporal, la persona puede volver a ser susceptible y, por tanto, susceptible de volver a infectarse. Vamos a pasar ahora a ver estos modelos con un poquito más de detalle. El modelo SI o el modelo SI describe una dinámica de enfermedades donde, como hemos dicho antes, una persona puede ser o susceptible o infectada y cuando se infecta siempre estará infectada. Esto corresponde a enfermedades como el SIDA o la hepatitis A. Podéis ver en este diagrama que tenéis aquí en medio un poco cuál sería la estructura compartimental de esta enfermedad. La gente entra en el sistema como persona sana, puede dejarlo por fallecimiento o puede pasar a ser infectado por contagio. Y esta letra beta de aquí se conoce como tasa de contagio. Y cuando está infectado, pues la única manera que tiene de salir es pues, por fallecimiento con el tiempo. A partir de este tipo de gráficos compartimentales, en donde los compartimentos son el de susceptible y el de infectado, hay maneras de construir modelos matemáticos teniendo en cuenta 2 principios fundamentales que son los que se utilizan para construir modelos matemáticos. Uno, que la tasa de variación de una población depende de las personas que entran y de las que salen de dicha población en cada instante temporal. Y después se suele asumir lo que se llama una ley de mezcla homogénea. Y es decir, que en principio cualquier persona puede infectar a cualquier persona. Esto normalmente no es cierto, porque las personas con las que solemos tener contacto todos los días suelen ser más o menos las mismas, ¿de acuerdo? Pero facilita mucho la modelización. De esa manera, es posible construir un modelo con un sistema de ecuaciones diferenciales, como podéis ver aquí debajo, en donde la tasa de variación de los sanos, de las personas susceptibles, es decir, su derivada, resulta que es igual a las personas que entran en la caja de susceptibles, menos las que se van por contagio, menos las personas que fallecen. Y por otra parte, la tasa de variación de las personas infectadas
son las que entran por contagio menos las que desaparecen. Muy bien. Esto que estáis viendo es una gráfica de qué es lo que ocurre cuando estamos en un modelo SI. En un modelo SI, como todas las personas que se contagian se quedan como infectadas, lo que aparece es lo que se llama una situación endémica. Una situación endémica es cuando no desaparece la enfermedad, permanece la enfermedad. En el modelo SI, la situación endémica es la única posible. Como podéis ver aquí, pues se alcanza al final un número o un cierto umbral de infectados y a partir de ahí la variación es muy poca porque es cuando se alcanza una cierta estabilidad en el modelo. Pasamos ahora al modelo SIS. Estos modelos representan o describen una dinámica con enfermedades en donde yo me puedo infectar y cuando se me pasa el tiempo de infección vuelvo a ser susceptible y me puedo volver a infectar otra vez. Las enfermedades que tienen este tipo de comportamiento son, por ejemplo, el resfriado o la meningitis C o enfermedades de transmisión sexual como es el virus del papiloma humano o la gonorrea. Esta fotografía tan bonita que se ve aquí a la derecha representa al virus de la gonorrea. Una cosa es lo bonito que sean y otra cosa el daño que nos hacen. Si os fijáis, en este gráfico que tenemos aquí, que representa el modelo SIS, la diferencia que hay con el anterior es que desde la casilla I podemos salir y volver a la casilla S. Eso a una tasa de curación de la enfermedad que es alfa. En este tipo de enfermedades, los SIS, ya pueden haber dos situaciones. Una que se llama libre de enfermedad y es que aunque haya infectados, la enfermedad puede desaparecer con el tiempo. Y una situación endémica en donde la enfermedad viene para quedarse. Eso depende de que la tasa de transmisión sea menor o sea mayor que la tasa de curación. Cuando nos curamos más rápido que nos infectamos, lo normal es que desaparezca la enfermedad. Si nos contagiamos y tardamos más en curarnos, pues lo normal es que la enfermedad se quede porque durante el tiempo de infección nosotros seguimos infectando a otras personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al siguiente modelo, que es el modelo SIR. En este, como decíamos antes, yo soy sano o estoy sano, me puedo infectar por contacto con un infectado, cuando me curo paso a un estado de recuperación. Y ese estado de recuperación me da una inmunidad permanente contra la enfermedad. Esto responde, la enfermedad que responde a un patrón claro de un modelo SIR es la varicela. Aquí podéis ver el ejemplo de un niño con unas pupas de varicela y, bueno, aunque es cierto que hay personas que tienen varias veces la varicela, lo normal es que se obtenga siempre una inmunidad permanente. Como podéis ver aquí en el esquema que veis, aquí dibujado, pues una persona puede pasar de susceptible a infectado por contagio y cuando se cura va a la casa de recuperados y se queda en la caja de recuperados. Este tipo de modelos también tienen dos situaciones posibles, una situación libre de enfermedad y una situación endémica. En la libre de enfermedad, pues también ocurre un poco más lo mismo. Si yo me recupero más rápido que me puedo infectar, pues lo normal es que al final la enfermedad desaparezca. Sin embargo, si lo que ocurre es que la enfermedad, yo no me recupero tan rápido como me puedo infectar, pues la enfermedad viene para quedarse. Aquí aparece un comportamiento como es el de esta situación que podemos ver aquí, en donde tenemos un primer pico y luego aquí abajo tenemos un segundo pico. Esto es lo que se llama oscilación amortiguada. Luego el resto de picos ya se camuflan más o menos en la estabilización de la situación del modelo. ¿De acuerdo? Esto hace que muchos médicos digan que cuando aparece una enfermedad nueva, toda enfermedad tiene dos picos. El primero, que es el principal, y luego hay un repunte, pues debido al hecho de que la enfermedad, pues el comportamiento es de un modelo SIR, que es el que representa esa enfermedad, nos lleva a que exista ese segundo pico.
Pero como podéis ver, con el tiempo se estabiliza y se obtiene se alcanza esa situación estable, endémica, en donde la enfermedad se mantiene con el tiempo. Finalmente tenemos el modelo SIRS. En este caso, la inmunidad es temporal en la caza de recuperados y al cabo de un tiempo yo puedo ser susceptible otra vez de infectarme. Como podéis ver, justamente aquí, cuando llegamos a recuperado, podemos volver después de un tiempo o a una tasa alfa otra vez a susceptible. Este esquema responde a enfermedades como la del virus respiratorio sincitial, que otorga una inmunidad temporal de alrededor de 6 meses. Esta enfermedad no es tan conocida como otras, pero tiene el inconveniente de que en los niños pequeños puede derivarles en bronquiolitis y en enfermedades serias respiratorias. Por eso tiene mucho interés en el mundo de la medicina pediátrica. Bien, los comportamientos de esta enfermedad la verdad es que son muy parecidos al SIR. Siempre hay una situación libre de enfermedad si el contagio es menor que la recuperación, y en caso contrario hay una situación endémica. Aquí también aparece un segundo pico, como podéis ver aquí, pero ese segundo pico ya es menos alto que en el caso SIR. ¿De acuerdo? Bien, estos son los modelos sencillos que uno puede ver, pero estos modelos se pueden complicar, por ejemplo, añadiendo otros estados que no son tan habituales, pero que a veces son necesarios de incluir, como por ejemplo son el estado de latencia. El estado de latencia es un estado en donde la persona está infectada, pero está incubando el virus y todavía no es capaz de infectar. Algunas enfermedades también tienen patrones estacionales o cíclicos. Por ejemplo, en este gráfico de aquí de la izquierda es un gráfico de la gripe, en donde empieza bajito, alcanza un pico, normalmente entre finales de diciembre hasta primeros de febrero, y luego baja la incidencia. Pero este patrón se repite todos los años. Algo parecido aparece con la varicela, con el gráfico este que hay a la derecha, en donde tenemos una subida, una bajada y después parece que repunta, pero este patrón también se repite anualmente. Este tipo de enfermedades son estacionales o cíclicas y, como podéis ver, son bastante comunes, porque la gripe pasa todos los años y la varicela también. Y lo mismo pasa para resfriado, rotavirus y otro tipo de enfermedades. Otras enfermedades también requieren introducir grupos de edad, porque la enfermedad no afecta igual a todas las personas. Este gráfico que veis aquí, que es bastante más complejo que los que os hemos mostrado antes, corresponde a un modelo de varicela con grupos de edad. Aquí a la derecha, en la columna esta, podéis ver los grupos de edad. Aquí tuvimos que distinguir los niños entre 0 y 6 meses porque tenían inmunidad maternal y que les protegía contra la varicela. Y después tuvimos que definir una serie de grupos de edad, todo ello relativo a las campañas de vacunación y a los calendarios vacunales que se tenían que introducir y que aparecen aquí en estas casillas V que hay a la izquierda, en la columna de la izquierda del gráfico. La verdad es que para complicar estas cosas, uno puede hacerlo teniendo en cuenta grupos de edad, teniendo en cuenta estados nuevos, teniendo en cuenta muchas cosas. Muy bien, pues hemos visto, digamos, un poco la teoría de qué es lo que pasa con las enfermedades, cómo se estudian, digamos, de manera básica, y lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer ahora, es contaros nuestra última experiencia, que es intentar trabajar con la pandemia actual, que es la del coronavirus. Cómo hemos afrontado el estudio de un modelo para ver la dinámica de transmisión del coronavirus. Pues la verdad es que el coronavirus es un síndrome respiratorio agudo que se suele llamar técnicamente SARS-CoV-2 y es un tipo de coronavirus porque hay varios que causan la enfermedad por coronavirus COVID-19. Parece ser que pasó de un huésped animal a uno humano, es decir, no es una enfermedad propia de humanos que se contagia entre humanos, sino era una enfermedad propia de animales que en algún momento pasó a los humanos por contacto y por convivencia con los animales. El contagio se hace por transmisión de minipartículas de saliva que contienen al virus. Al estornudar, al toser, al darse la mano, podemos transmitir este virus.
En nuestro equipo, casi desde el principio, empezamos a estudiar la evolución de esta enfermedad. Y lo que hicimos es que aprovechamos que ya teníamos dentro del grupo una cuenta de Twitter que nos permitía hacer un poco de difusión de nuestra investigación. Y asimismo, también creamos una página web en donde empezamos a publicar diariamente los informes que nos salían de nuestros estudios para compartirlos pues, con la gente en general que estuviera interesado con esto. La verdad es que se interesó mucha gente porque, claro, ha sido una pandemia mundial y que nos afecta a cosas tan básicas como es poder salir de casa. Bueno, al principio no se tenía mucha información sobre el coronavirus y entonces nosotros propusimos un modelo SIR sencillo y además sin tener en cuenta datos demográficos. Al fin y al cabo, el estudio de la dinámica iba a hacerse en un espacio de tiempo muy limitado, con lo cual no era necesario considerar nacimientos, muertes, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis ver en el gráfico que tenemos aquí, pues la verdad es que esto es un modelo como los que hemos visto anteriormente, SIR, donde tenemos una tasa de transmisión y una tasa de curación, y que no hemos considerado personas que entran y que salen. En principio, los susceptibles eran todas las personas españolas, es decir, 45 millones de personas, y a partir de ahí veíamos cómo esas personas pasaban al casillero de infectados y al casillero de recuperados. Nosotros en este caso utilizamos, por cuestiones de facilidad en implementación computacional, en lugar de un modelo de ecuaciones diferenciales, un modelo de ecuaciones en diferencias, donde los susceptibles en un instante temporal t más 1, que corresponde a un día, eran los que habían el día anterior menos los que se habían contagiado y habían pasado a ser infectados. Los infectados en un día t más 1 eran los que habían el día anterior más los que se habían infectado menos los que se habían recuperado. Y finalmente los recuperados, que es una casilla, digamos, de salida que acumula a toda la gente que va entrando, pues tenemos cada nuevo día los que teníamos el día anterior más los que se han recuperado. En nuestro caso, consideramos, bueno, como hemos dicho antes, beta corresponde a la tasa de transmisión y gamma a la tasa de recuperación. Lo que sí que hicimos aquí, teniendo en cuenta que teníamos datos y que sabíamos que la tasa de transmisión podía cambiar cada día, pues porque hubo confinamientos, había también había gente que se empezó, sin haber empezado el confinamiento aquí en España, empezó a tomarse en serio lo de la distancia social, el llevar caretas, el llevar guantes, incluso antes de que se decretara el estado de alarma, y entonces decidimos darle a este valor beta que pudiera cambiar cada uno de los días. Eso significa incrementar el número de parámetros desconocidos, pero la verdad es que en aquel momento el Ministerio de Sanidad español nos facilitaba diariamente datos para poder tratar también el considerar que este beta fuera variable. Y bueno, como habíamos dicho antes, P sub T, que es la población total en España. Bien, en este momento, ¿qué es lo que toca hacer? Pues lo que toca hacer es que el valor de gamma es más o menos conocido y había aparecido en algunas referencias, que el tiempo que tardaba una persona en recuperarse era alrededor entre 2 y 3 semanas, pero los betas, las tasas de transmisión, no se conocen. Entonces, lo que hicimos fue calibrar, es decir, determinar los parámetros de transmisión que hacen que el modelo se acerque lo máximo posible a los datos publicados en el ministerio. Bien, la verdad es que como teníamos mucho margen de maniobra porque cada día teníamos un beta diferente, pues conseguimos hacer un buen calibrado. Eso es lo que aparece, por ejemplo, aquí en la figura que vemos aquí, en donde los puntos rojos eran los datos que facilitaba el Ministerio de Sanidad y la línea azul era nuestro modelo. El modelo, claro, gracias a las tasas de transmisión se iba adecuando a cada uno de los puntos. Normalmente, para hacer el calibrado, nosotros solemos utilizar lo que se suele llamar algoritmos de optimización. Bien, cuando uno hace un buen calibrado,
entiende que el modelo está explicando los datos y, por tanto, es razonable hacer predicciones para los próximos días. En nuestro caso, y que las predicciones serán unas predicciones de calidad. En nuestro caso, lo que hicimos es hacer una predicción a 3 días. Pero hicimos una predicción a 3 días de manera que generáramos un intervalo de confianza. Eso lo hicimos porque, teniendo en cuenta que las tasas de transmisión eran diferentes para cada día, cogíamos las tasas de transmisión de los últimos 5 días, en ese intervalo elegíamos muchas tasas de transmisión y para cada una de ellas hacíamos la predicción a 3 días. Con lo cual, cada una de los betas permitía abrir, como se puede ver aquí, se puede abrir el intervalo para las predicciones. Bien, una vez hechas las predicciones, pues una de las cosas que hacíamos era ver si las predicciones de los días anteriores habían cubierto las expectativas y habían reproducido los datos nuevos que habían ocurrido. Esto es lo que se suele llamar validación. Y esto es lo que da fiabilidad a un modelo, no solo el calibrarlo bien y hacer predicciones, sino validar que efectivamente nos está capturando lo que nos tiene que capturar y es los valores de los días anteriores. Y eso es lo que ocurre en estas gráficas. Nosotros en cada informe poníamos una gráfica en la que decíamos, hace 3 días teníamos esta predicción y los puntos los puntos o los valores que ha dicho el ministerio en los 3 últimos días eran estos puntos rojos que caen dentro de la banda en la que nosotros predecíamos, con lo cual la validación es correcta porque nuestro modelo está capturando las cosas que van a pasar en los próximos días. Una de las primeras cosas que nos preocupó, por el conocimiento que teníamos ya en enfermedades infecciosas, era saber dónde estaba el pico. Si os habéis fijado en las gráficas de antes, al principio, sobre todo en el modelo SIR y en el modelo SIRS, empieza la infección crece, pero hay un momento en que cuando se alcanza el pico empieza a bajar. Es importante saber cuándo se alcanza el pico porque cuando empieza a bajar ya sabemos que vamos en el buen camino para ir saliendo de la enfermedad. Por tanto, una de las preocupaciones que nosotros tuvimos era ¿dónde está el pico? ¿Cuándo se va a alcanzar? Entonces hicimos lo que se llamaba o lo que llamamos predicciones a largo plazo. Bueno, aquí el largo plazo eran prácticamente 2 o 3 meses, no más. Entonces, cuando teníamos los parámetros, por el mismo método que antes, cogíamos los 5 últimos y en ese intervalo que marcan los 5 últimos generábamos muchos valores y hacíamos las predicciones a largo plazo, podíamos ver en un intervalos de confianza, pues como se ve en esta gráfica, hasta dónde podía alcanzar el pico, qué altura podía alcanzar el pico y cuándo empezaríamos a bajar. ¿De acuerdo? Eso nos permitía predecir más o menos cuándo iba a llegar el pico. Una de las cosas que se explicó en aquel momento que justificaba la cuarentena era la idea de bajar el pico. Lo que pasa es que bajar el pico implicaba un poco el retraso de ese pico y eso es lo que nos iba saliendo. Bien, nosotros sabíamos que ese modelo SIR era un modelo que tenía los días contados. ¿Por qué? Pues porque estaban empezando a salir nuevas informaciones, se estaba conociendo más cosas sobre el virus y esas nuevas cosas todavía no éramos capaces, con el modelo que teníamos SIR tan sencillo, de capturarlas. Entonces llegó un punto que además, llegó un punto en el que las predicciones que nos salieron ya no reflejaban cosas creíbles, cosas que tuvieran que ver con la realidad. De hecho, lo que conseguimos ver es que había un remonte del pico cuando la tendencia que estaba apareciendo era una bajada del pico. ¿Eso qué significaba? Pues significaba que el modelo ya estaba caducado y entonces lo que hicimos es detenernos y construir un modelo mucho más complejo. Los datos que estaba facilitando el ministerio eran sobre todo de cuestiones clínicas, como son los hospitalizados, los casos, el número de fallecidos, las altas, los números de personas que estaban en UCI, etcétera, etcétera. Entonces decidimos incluirlo en nuestro modelo. Esto hizo que nosotros
construyéramos un modelo mucho más complejo, que es el que se ve aquí a la derecha y que ahora veremos más grande para poder explicar un poquito qué es lo que ocurre en ese modelo. También aprovechamos y modernizamos un poco la web. La diferencia de este modelo con respecto al anterior es que aquí incluimos el concepto de latente o expuesto, del que ya hemos hablado antes y que significa que hay personas que están contagiadas porque los ha contagiado una persona que estaba infectada, pero está incubando el virus y es todavía incapaz de poder infectar a otras personas. Y eso lleva unos cuantos días que tienen que ver con los retrasos que hay en las olas de latencia, infección, hospitalización, etcétera, etcétera. Bien, además incluimos una caja de cuarentena, habida cuenta de que en España ya se había establecido una cuarentena del 70% de las personas y que posteriormente esa cuarentena se hizo estricta, en donde la mitad de las personas que todavía no estaban en cuarentena se pusieron en cuarentena. Y además, pues bueno, como pasó el pasado 12 de abril, pues ya hay algunas de esas personas, la cuarentena estricta se levantó y algunas de esas personas, las que se pusieron en cuarentena por la cuarentena estricta, pues volvieron otra vez a poder salir a la calle y por tanto volver, digamos, a esta caja de susceptibles en donde la gente se puede contagiar. Bien, entonces, si una persona que está sana resulta que no está en cuarentena, pues puede contagiarse y pasar al estado de latente. Cuando la incubación del virus ya ha pasado, pasa a la caja de infectados y una vez infectado, pues si pasa con síntomas leves o incluso asintomático, pues esta persona se recupera y ya ha pasado la enfermedad. Si su caso es un caso que es más grave y le puede obligar a ir al hospital. Y dentro del hospital, según su gravedad, si la gravedad es leve, pues puede recuperarse. Si aumenta de gravedad, puede pasar a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI. Y dentro de la UCI, si se recupera de la UCI, vuelve a planta y de planta se recupera. Y si es más grave, pues de la UCI pasa a la casilla de fallecidos. También hay personas que hospitalizadas pueden empeorar, puede ser que ya no necesiten o no tengan tiempo para pasarlos a UCI y que también puedan fallecer. Con lo cual, en esta zona de la derecha del modelo, estamos controlando un poco ese flujo de personas que nos facilitan los datos el Ministerio y que nos permitirán, de una manera o de otra, poder calibrar el modelo. Bien, pues aquí hicimos una cosa parecida a la de antes. En primer lugar, necesitamos calibrar el modelo. Pues el modelo conseguimos calibrarlo con hospitalizados acumulados, con personas en unidad de cuidados intensivos acumulados y en fallecidos acumulados, y como se puede ver, la calibración está muy bien y por tanto podíamos hacer predicciones. Con esas predicciones a largo plazo, lo que hicimos es ver dónde estaban los picos importantes. Por una parte el de infectado, pero también el de hospitalizado, porque estaba comprometiendo los recursos hospitalarios, y después los de UCI, porque uno de los problemas que había en ciertas regiones de España es que las unidades UCI se estaban saturando. Entonces, saber dónde está el pico y dónde se alcanzará el pico, en qué valores, era muy importante o era crítico en ese momento. Después decidimos hacer una simulación que creó muchas expectativas y es responder a la pregunta de cómo y cuándo podremos salir de casa. ¿De acuerdo? Bien, la verdad es que la idea de esto fue ¿cuánto tiene que valer la tasa de transmisión para que podamos salir de casa y ocurran situaciones como la que vemos aquí en el gráfico de la derecha, en donde aunque salgamos de casa a 1 de mayo, resulta que los infectados sigan bajando y no ocurra lo que pasa en el gráfico de la izquierda, en donde si salimos el 1 de mayo aproximadamente, pues lo que puede ocurrir es que vuelva a haber un repunte de la enfermedad. Esto sería un escenario desfavorable. Pues bien, la verdad es que hicimos dos simulaciones asumiendo fundamentalmente que el buen tiempo y el calor iba a tener un efecto sobre la transmisibilidad del virus. Y nos salieron estas dos simulaciones. Bien, lo que ocurre es que todavía hay muchas cosas que no se saben con certeza. Por ejemplo, ¿cuántos recuperados asintomáticos o con síntomas leves hay? Eso todavía no se sabe porque todavía
por lo menos en muchos países, todavía no se ha hecho un reconocimiento del estado de infección de la población. Por ejemplo, si hubiera muchos, es decir, si hubiera muchas personas que hubieran pasado esta enfermedad sin síntomas, esto sería muy bueno porque significa que, primero, hay muchas personas que se han infectado y que no han tenido consecuencias, lo cual es ideal, y además, de cara a volver a la normalidad, estas personas bloquean los caminos de transmisión de la enfermedad, con lo cual es mucho más seguro volver a la vida cotidiana. Otra pregunta que tampoco se sabe con certeza, aunque ya parece que hay indicios de que es así, porque hay otros coronavirus y otras enfermedades similares a las que les ocurre, y es si el buen tiempo reducirá la transmisibilidad del virus. Lo que pasa es que cuando se acabe el buen tiempo, pues puede haber un repunte otra vez de la enfermedad. Otra cuestión que también se está estudiando es que si yo soy una persona que ya ha pasado la enfermedad, la inmunidad que tengo, primero, ¿hay inmunidad? ¿Esa inmunidad es temporal o es permanente? La verdad es que las hipótesis en las que se está barajando es que la inmunidad, parece ser que hay inmunidad por comparación con virus similares. Otra cuestión que ha estado en los foros médicos muy trending topic en la última semana ha sido si las mascarillas realmente reducen el contagio y en qué cantidad. Parece ser que sí, pero no, para este virus parece que no tanto como en otro tipo de virus. Otra cosa que todavía no se sabe es cómo afecta el virus a las personas, porque la mayoría tienen un cuadro respiratorio grave, pero parece ser que hay otras personas enfermas a las que les afecta en otros órganos. Y eso estaría muy bien saberlo porque para tratar a las personas de la manera más adecuada conviene saber qué tipo de efectos tiene el virus sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y después, finalmente, otra pregunta que también está en el aire es si hay vacuna o habrá vacuna y qué medicamentos habrá o qué medicamentos se pueden aplicar, cuándo se podrá aplicar, pero de momento la hipótesis, digamos, más certera es que se supone que habrá una vacuna en condiciones en otoño de 2021. Por tanto, hasta entonces, pues habrá que ir con cuidado, con mascarillas y tomando medidas de distanciamiento social y de profilaxis. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación que ha sido tan interesante, tan ilustrativa y que a todos nos permite, ¿no? Pues conocer con mayor profundidad, con mayor rigor matemático, dónde podemos encajar tanto la situación en la que nos encontramos como diferentes enfermedades habituales con las que convivimos, que son enfermedades infecciosas, pero nunca nos habíamos planteado cómo modelarlos con esos diagramas de cajas a partir, pues, de ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias, como habéis hecho en el grupo MUNCU de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, vamos a pasar al turno de preguntas. He estado recaudando algunas de ellas. Entonces, voy a empezar por algunas de las preguntas acerca del modelo que nos han planteado tanto asistentes a esta reunión como personas que se inscribieron y, como sabéis, en el plazo de inscripción pueden plantear una pregunta a nuestro ponente. ¿De acuerdo? Entonces, las preguntas nos las formulan, entre otros, Karen, William, Elizabeth y Marjorie Torres, ¿no? Y formulo un conjunto de 3 preguntas en bloque que yo creo que se pueden responder de una tirada. Una es: ¿qué modelo matemático se ha aplicado? Yo creo que ya ha quedado claro. Si podría ser el SIS el caso del COVID-19 porque hay reinfección. Bueno, eso es otra de las cosas que has planteado como incógnitas, no SIS, pero sí pues un híbrido de lo que se ha hecho, ¿no? Y, bueno, pues de acuerdo al comportamiento del COVID-19, ¿en cuál de los modelos compatibles se puede encuadrar? Yo creo que esta pregunta sí que nos interesa que nos des tu perspectiva, no solo del modelo que habéis hecho, sino de los modelos más clásicos, ¿no? Que incidas a lo mejor un poco en esas cuestiones de los modelos más básicos a cómo fueron evolucionando ese tipo de modelos. Gracias.
Muchas gracias. Pues yo creo que el modelo que más cuadra con el COVID es el modelo SEERS, digamos. Es un modelo donde se considera susceptibles, se consideran expuestos o latentes, se consideran infectados y se consideran recuperados. Parece ser que estas cosas, por lo menos, están ya bastante asentadas en la comunidad científica y que son, digamos, los cuatro estados en los que puedes estar con respecto a la enfermedad. Lo que no se sabe es si cuando uno llegó a la R, cuál es el camino después, si quedarse ahí en la R o volver a la S otra vez. Pero bueno, supongo que en pocos meses lo sabremos. Gracias, Rafael. Bueno, Yolanda también nos pregunta qué impacto pueden tener los resultados de los test en la mejora del modelo matemático. Y una pregunta en la misma línea nos pregunta Marjorie Torres, diciendo si es probable que el nuevo modelo sea modificado en virtud de ese comportamiento y si estáis trabajando en esa actualización de los valores que seguro que va a trastocar el histórico de datos porque están entrando perturbaciones al modelo que bueno, pues que van a afectar, por supuesto. Bueno, que el modelo estamos cambiando todos los días, te puedo decir que es verdad. Quiero decir, cada vez que hablamos, conocemos más cosas sobre el virus, siempre hay pequeños cambios que hay que actualizar. Y eso uno tiene que estar abierto porque es parte del proceso de investigación. En cuanto se sepan, respondiendo ahora a la primera pregunta, en cuanto se sepan datos de cuál es, digamos, la situación de la infección en España o en otros países, eso lo vamos a tener que incluir probablemente, porque en estos momentos nosotros no lo consideramos porque no tenemos información, pero en esa parte estamos a ciegas. Con lo cual sería una manera de amarrar, digamos, cómo es el contagio, cómo es el mecanismo de contagio a priori. De hecho, yo lo que puedo decir es que uno de los dolores de cabeza que más grande que tenemos ahora a la hora de calibrar el modelo es justamente que esa información no la tenemos. Entonces, estamos jugando con variaciones que quizás puedan ser muy grandes porque no las conocemos de forma concreta. Bien, otra de las preguntas también la plantea Marjorie Torres y yo creo que es interesante, ¿no? Por esos conflictos que hay entre, bueno, conflictos, ¿no? Que pueden ocasionarse entre la política y los comités de técnicos. Y es una pregunta acerca de si el plazo de confinamiento, o bajo tu punto de vista, si el plazo de confinamiento se ha establecido en función del nuevo modelo o ha sido abrir el plazo de confinamiento y ya Pues vamos a veremos lo ver, que yo pasa. quiero creer que el ministerio tiene a técnicos eficientes que están haciendo un trabajo similar al que puedo hacer yo o están haciendo compañeros matemáticos que me consta con otro tipo de modelos, con otros enfoques estadísticos, bayesianos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que ellos tienen o están elaborando incluso un plan para que vayamos saliendo en función de modelos, pues como puede ser el que acabo de presentar, o incluso algunos, o diferentes, más complejos, con más detalle, con menos detalle, etcétera, etcétera. Bien, Francisco Duque nos plantea una cuestión más desde el punto de vista matemático, no desde la perspectiva social, y es si los parámetros de las funciones, esos parámetros, porque, bueno, pues con cada caja aparece un nuevo parámetro, ¿no? Y la verdad que habéis hecho una labor de ajuste, de calibración, me parece espectacular, ¿no? Nos pregunta, sé que no vas a poder darnos todos porque son muchos, pero ¿en qué rango de valores debe estar cada uno y por qué? Yo más que nos des todos, que nos dieras los principales, ¿no? Los que se ajustarían a cualquier tipo de Uf, modelo. vamos a ver, si alguien quiere ver en qué rangos estamos trabajando con esos valores, yo le recomiendo que vaya a la página web de nuestra, la de covid19.webs.upv.es, porque ahí hay un informe técnico en donde está explicado el modelo paso a paso y en qué rango movemos los parámetros. Eso es mi recomendación. ¿De acuerdo? De todas maneras, de ese modelo que he publicado allí y que tiene que ver con lo que hemos estado explicando hasta ahora,
han habido algunos cambios en el modelo y estamos trabajando con datos, digamos, cruzados de varios sitios y probablemente esos valores ya no estén, digamos, ya no sean actuales, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que lleva al ir trabajando un poco en el día a día, recibir inputs, leer trabajos, etcétera, etcétera. Mónica nos pregunta una cuestión que también tiene relación con la que plantea Carlos José de Armas, y es si este modelo es extrapolable a otros países. Por un lado, y Carlos también añade si el aspecto geográfico y la modelización de las interrelaciones en función de la zona geográfica, puesto que bueno, pues en las zonas asiáticas hay otro Mm. tipo de saludos, ¿no? Que no es el que utilizamos más en la zona de esta parte de Europa, que somos muy de abrazarnos y de, ¿no? Entonces, pues, si precisamente este modelo se puede extrapolar o qué hay que tener en cuenta para que la clave de este modelo se pueda aplicar, por ejemplo, en los casos que están pasando ahora en Ecuador, en Colombia, en muchos países de Latinoamérica que están con unos números muy importantes ya, pues cómo podríamos extrapolar este modelo y si es posible, El vamos. modelo es extrapolable. Lo único que pasa es que a la hora de calibrar, pues tiene uno que calibrar con los datos de cada uno de los países. Yo, sinceramente, porque he tenido charlas con colegas en Brasil que me pidieron, bueno, que nos pidieron que les echáramos una mano para empezar a construir un modelo y que ellos lo pudieran ajustar para datos de Brasil. La verdad es que yo les planteo un modelo fácil, porque nosotros y es un SEIR normal y corriente, sin incluir la parte de hospitalización y UCI y todo eso que nosotros hemos incluido, porque nosotros lo incluimos porque teníamos datos, el ministerio facilitaba datos, pero en el caso de que no se faciliten esos datos, uno puede tener un modelo SEIR y ver qué es lo que puede ocurrir. Para ver dónde están los picos lo puede calcular y para ver al final si los confinamientos tienen efecto, etcétera, etcétera, pues también, que al fin y al cabo son las partes más importantes. De hecho, eh, nosotros realmente lo único que hicimos fue empezar a sacar a gente con el confinamiento y ver cuál era el efecto sobre el número de infectados. Y eso con un modelo sencillo, SEIR, en donde se incluye la cuarentena, es extrapolable a cualquier lugar. Y después, una cuestión a la que te he referido sobre las maneras que tiene la gente de relacionarse. En este modelo, eso se modula con el beta, con la tasa de transmisión. Pues, por ejemplo, en países en donde, por ejemplo, no se dan la mano y no se abrazan, pues probablemente el beta sea más pequeño, porque la probabilidad de contagio es más pequeña. Yo estoy seguro que nosotros seguiremos arriesgándonos a que la beta sea más grande porque somos muy de ese contacto, ¿verdad? Nos va a costar, ¿no? Nos va a costar un poco Yo creo cambiar que sí. nuestros hábitos. Bueno, Walter Josué nos pregunta si en el nuevo modelo presentado o en las nuevas actualizaciones del modelo vais a incluir las edades de los infectados, es decir, en uno de los modelos que nos habías presentado al principio, aparecían en función de las edades. Sí, la verdad es que resultaba complejo, pues como, por decirlo de alguna manera, una función a trozos, ¿no? Pero con mucha más complejidad. Entonces, si lo tenéis planteado o no, Pues es vamos. una cuestión que siempre tenemos ahí. Lo que pasa es que para eso primero hay que ajustar con una edad, digamos, con todas las edades. ¿De acuerdo? Eh, en estos momentos nuestra intención es ajustarlo a unos datos que nos están facilitando, sobre todo para ver cómo podemos salir del confinamiento y sobre todo cuando vuelva el otoño y vuelva el tiempo frío, qué es lo que hay que hacer. Ese es nuestro objetivo ahora. ¿De acuerdo? Hacerlo por edades, pues siempre es conveniente hacerlo por edades, pero como tú has dicho, no solo por la cantidad de cajas, sino por la cantidad de parámetros que hay que calibrar y por la cantidad de datos que hay que manejar, porque eso significa tener datos distribuidos por edades y hay que ver pues cómo se ajustan. Pero bueno, vamos a ver, es un trabajo, lo hemos hecho alguna vez ya para otras enfermedades
Y en estos momentos, pues ya te digo, es una cosa que siempre tenemos ahí para plantearnos, pero que en estos momentos todavía, yo creo que realmente no estamos en condiciones ni nos han planteado la necesidad de hacer modelos por edades. Aunque, por ejemplo, me consta que tengo colegas que sí que han utilizado edades para trabajar, porque además hay algunas edades, por ejemplo, las personas mayores, en donde el contagio y la mortalidad y ciertos efectos es muy diferente a las demás. Nos pregunta Edison Alexis si el hecho de incluir un número mayor de cajas, que al final eso implica la introducción de un parámetro, una nueva ecuación en diferencias, si puede generar mayor o menor error en los modelos y de qué manera podemos definir el modelo óptimo. Uf, vamos a ver, yo normalmente cuando trabajo, cuando en nuestro equipo trabajamos, lo solemos hacer a partir de los datos. Es decir, el modelo este más complejo que os he escrito, que os he definido, ha sido así porque podíamos acceder a datos de hospitalizados, de UCI, de fallecidos y de recuperados, es decir, de altas de hospital, ¿vale? Si no, ni nos lo hubiéramos planteado, porque los datos son los que mandan. Los datos son los que nos permiten al final poder hacer un buen calibrado del modelo. Entonces, ahí siempre hay un equilibrio entre añadir más cajas, porque añadir más cajas significa añadir más parámetros, como ha dicho la persona que estaba preguntando, y efectivamente, pues la cosa se complica. Cuando hay más parámetros, siempre se complica. Y, en fin, no es una complicación normalmente lineal. Suele ser cuadrática o más, vamos. Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo. Yo, la verdad, muchas gracias a todos por las preguntas. No hemos podido formular todas. La última que voy a formularle a Rafael, que seguro que a nuestros estudiantes les resulta muy interesante, a la gente del grado en matemática computacional, a la gente del máster en ingeniería matemática y computación, y es qué lenguaje habéis utilizado a la hora de gestionar todos estos datos, de generar el modelo, de todas, digamos, esa parte que no se ve. Pues la verdad es que en ese sentido somos bastante variopintos, digamos, porque, por ejemplo, bueno, el algoritmo del modelo, los modelos que habéis visto, fundamentalmente está hecho en Python, ¿de acuerdo? Pero en paralelo nosotros solemos hacer prototipos y lo solemos hacer pues en MATLAB o matemática, porque a veces MATLAB y matemática tienen herramientas intrínsecas que permiten facilitar, por lo menos en los primeros estadios, esos prototipos y ver que las cosas más o menos te van a salir. Pero vamos, en respuesta a la pregunta que me has hecho, Python 3 es lo que usamos fundamentalmente. Con NumPy, por supuesto, y después ya para dibujar, pues los paquetes de Matplotlib y pandas para leer datos, etcétera, etcétera. Pero vamos, Python 3. Muy bien, pues Rafael, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato, por haber compartido el trabajo que habéis hecho de investigación con todo el grupo de la Universidad Politécnica de Valencia, que es un grupo bastante completo. He visto algunos de tus compañeros también viendo esta sesión. Gracias a ellos, gracias a ti, Rafael. Gracias también a todos nuestros asistentes que habéis estado desde diferentes partes del mundo.